Hola a todos, hoy os vamos a hablar de la tráquea, el sistema bronquial y el pulmón. Comenzaremos por la tráquea, que es un conducto impar, simétrico, elástico y cilíndrico. Este se extiende desde la parte inferior de la laringe, desde la cervical 6, hasta la laringe de los bronquios, alrededor de la vértebra torácica 3 o 4. Tiene una longitud aproximada de unos 10 a 13 centímetros y su dirección es oblicua, de arriba a abajo y delante a atrás, separándose progresivamente de la superficie cutánea. Su trayecto es regularmente rectilíneo y está constituida por unos 16 a 20 anillos cartilaginosos unidos por ligamentos interanulares y musculatura lisa. En el último anillo encontramos una cresta media o carina que sirve de separación en la bifurcación bronquial, dando lugar así al bronquio derecho y al bronquio izquierdo. La tráquea es muy móvil y experimenta acortamientos, expansiones, ligeros ascensos y descensos. Esta está arrastrada por las estructuras que la rodean. La tráquea se divide en dos porciones, porción cervical y porción torácica, y es muy importante conocer las relaciones de ambas. En la porción cervical encontramos en la parte anterior el istmo de la tiroides, los músculos infrayoideos, las venas tiroideas inferiores y el timo. En la parte posterior está el esófago y en las zonas laterales encontramos los lóbulos del tiroides, el paquete vasculonervioso del cuello, la arteria tiroidea inferior y los nervios laringeos recurrentes que provienen del vago. Y en el caso de la porción torácica encontramos en la zona anterior el esternón, el timo, músculo esternoioideo y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. En la parte posterior continuamos con el esófago y en la zona lateral derecha e izquierda que podemos subdividir, en la zona lateral derecha encontramos el tronco arterial brachiocefálico derecho y la pleura, la cava superior y el callado de la vena ácigos. Y en el lado izquierdo está la pleura también del pulmón izquierdo, el nervio recurrente izquierdo y el callado de la aorta. La tráquea, como ya hemos dicho, es una estructura cilíndrica que presenta unos 15 a 20 cartílagos traqueales en forma de C, dispuestos totalmente horizontalmente y abiertos hacia atrás. Así, como ya hemos dicho, esta es móvil y además le dan la rigidez necesaria para que no se colapse la luz. En la tráquea podemos encontrar tres capas, la mucosa, la submucosa y la adventicia, que aparecen representadas en la imagen de la izquierda. En esta diapositiva dejo unas cuantas imágenes en las que se detallan la capa submucosa y la capa mucosa de la tráquea, pero que explicaremos a continuación. En la capa mucosa encontramos el epitelio respiratorio y la lámina propia. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que recubre desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos, con excepción de la mucosa olfatoria. En esta imagen también apreciamos la lámina propia y una serie de fibras elásticas y vasos sanguíneos que podemos encontrar en ella, además de tejido conectivo, que en este caso es laxo. También podemos apreciar una serie de fibroblastos y fibras de colágeno. La capa subyacente es la capa submucosa o fibromusculocartilaginosa, en la que encontramos tejido conectivo rico en fibras elásticas, tejido conectivo denso por ejemplo, y también muchas glándulas seromucosas. Son glándulas compuestas, llamadas también glándulas traqueales. En la capa submucosa hay dos zonas, zona cartilaginosa, como vemos en este caso, con cartílago hialino, y zona membranosa, en la que también hay glándulas compuestas seromucosas o traqueales, y además encontramos fascículos de músculo liso tanto transversales como longitudinales. La transversal de músculo liso une los dos extremos del cartílago traqueal. Y la última capa, que es la adventicia, la más externa de la pared traqueal, y está formada por un tejido conectivo laxo. Los pulmones son dos órganos elásticos y de consistencia blanda. Estos tienen un vértice en su parte superior y una base cóncava en la parte inferior. A su vez tienen dos caras, la externa o costal y la interna mediastínica, que son unidas por los bordes anterior y posterior interno. La cara externa o costal, que es lisa, convexa y extensa, en el pulmón derecho encontramos la cisura oblicua y la cisura horizontal, lo que lo divide en tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo encontramos únicamente la cisura oblicua, que lo divide en lóbulos superiores e inferiores. Como observamos en la imagen, en la cara interna o mediastínica del pulmón derecho, también llamado en la zona iliar, encontramos el bronquio en la zona más dorsal y caudal, y justo delante encontramos la arteria pulmonar, y más adelante de la arteria pulmonar están las venas pulmonares. Los ganglios linfáticos, sin embargo, están diseminados por el ilio. La diferencia en el ilio del pulmón izquierdo es que el bronquio, que está detrás, tiene la arteria pulmonar encima de él y las venas pulmonares por delante y abajo. Y en este caso los ganglios linfáticos también están diseminados por el ilio.
También he puesto estas imágenes donde se aprecian muy bien las impresiones y las diferentes fosas que tienen los pulmones debido a los diferentes órganos que pasan por ahí y dejan esas marcas. Por ejemplo, en el caso del pulmón derecho, pues en la zona preiliar encontramos la fosa cardíaca y la impresión de la cava superior. En la zona retroiliar, la impresión de la vena ácigos mayor y el esófago. Y por debajo del ilio está la impresión de la cava inferior y encima del ilio 2 canales para los troncos brachiocefálicos derechos, venoso y arterial. En el pulmón izquierdo, en la zona preiliar, encontramos la fosa cardíaca y encima de esta está la impresión de la porción ascendente de la aorta. Encima del ilio hay un canal horizontal que corresponde al callado de la aorta y sus ramas colaterales. En la zona retroiliar, donde apreciamos la impresión de la aorta descendente torácica. Además de la división de los pulmones en lóbulos superior, medio e inferior en el caso del pulmón derecho y lóbulos superior e inferior en el caso del pulmón izquierdo, también podemos dividir los pulmones en segmentos pulmonares. Estos se dividen en función de unos pedículos broncovasculares que se corresponden con un bronquio segmentario de tercer orden y una arteria homóloga. Además, estos tienen una forma piramidal, con una base periférica cortical y un vértice iliac. Y están separados por planos segmentarios, pero por estos planos únicamente discurren las venas, que es el drenaje venoso periférico. Además, tienen mucha importancia quirúrgica. Vemos que ambos pulmones tienen un total de 10 segmentos, siendo diferentes por la inexistencia del lóbulo medio en el pulmón izquierdo, los segmentos 4 y 5, siendo en el derecho los segmentos lateral y medial, y en el pulmón izquierdo los segmentos lingular superior y lingular inferior. A nivel histológico, la estructura pulmonar está formada por el estroma pulmonar con un 10% de volumen pulmonar, formado por los tabiques de tejido conectivo que separan el parénquima pulmonar, que es el 90% del volumen pulmonar, formado por el árbol bronquial y por la porción respiratoria. El árbol bronquial lo explicarán posteriormente mis compañeros. Además, tenemos la pleura visceral, que es la que recubre los órganos, es decir, los pulmones, y también la pleura parietal, que consiste en un reflejo de esta pleura visceral. Las pleuras son membranas serosas que envuelven a los pulmones y tapizan las paredes de la cavidad pleural, que se encuentra entre ambas hojas. Hay 2 hojas, una visceral, interna, delgada y transparente, que cubre toda la superficie pulmonar excepto el ilio, donde se refleja para continuarse con la hoja parietal, que es la externa, que reviste uniformemente las paredes del tórax donde se aloja cada pulmón. Es como un globo dentro de un globo. La pleura parietal se compone de un mesotelio con tejido conectivo subyacente más grueso y fibroso que la pleura visceral. También podemos distinguir tipos de pleura parietal dependiendo de dónde se localizan, como la pleura diafragmática, que está íntimamente adherida al diafragma, constituye la base pleural. La pleura costal es gruesa y tapiza la cara interna del esternón, los vasos mamarios internos, costillas e espacios intercostales. La pleura mediastínica, que cubre los órganos del mediastino posterior y en el mediastino anterior tapiza el pericardio y los nervios frénicos. Y por último la pleura cervical o cúpula pleural, que recubre el vértice del pulmón y sobresale un poco por encima de la primera costilla. Y la pleura visceral se compone también de un mesotelio superficial y un tejido conectivo denso subyacente con abundantes fibras de colágeno. A su vez, esta se continúa con el tejido conectivo de los tabiques interlobares, intersegmentarios e interlobulillares del pulmón. Más externamente, tiene una capa de fibras elásticas y otra de fibras musculares lisas, lo que le proporciona esa elasticidad a la hora de distenderse el pulmón. Sin embargo, aunque sean 2 hojas separadas, cumplen funciones conjuntas, es decir, que actúan de manera sincrónica cuando el pulmón se expande. Como dije antes, entre ambas pleuras hay una cavidad de escaso volumen que es virtual en condiciones normales, y esta es la cavidad pleural, en cuyo interior existe un líquido seroso a baja presión, fruto del ultrafiltrado plasmático procedente de ambas hojas pleurales. Este líquido sirve para lubricar y permitir el deslizamiento de las hojas pleurales. Los bronquios corresponden a la división de la tráquea a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Son 2, y cada uno de ellos se dirige al ilio pulmonar de su lado correspondiente. Su origen se indica por la presencia de un tabique sagital en la luz de la tráquea conocido como espolón traqueal o carina. Los bronquios se subdividen en 2 tipos. En primer lugar, los extrapulmonares, también llamados principales o cepas. Estos se dirigen hacia abajo, afuera y atrás del ilio pulmonar. Entre ambos hay una separación de 70 a 85 grados. Como principales diferencias podemos decir que el bronquio derecho es vertical, corto y grueso. En cambio, el bronquio izquierdo es oblicuo, largo y delgado. Además, el derecho se dividirá 3 veces y el izquierdo 2, para los distintos lóbulos de los pulmones derecho e izquierdo. La pared de los bronquios es similar a la de la tráquea, aunque con algunos ligeros cambios. En primer lugar, tenemos la capa mucosa. Esta consta de su correspondiente epitelio respiratorio, cuyas células disminuyen la altura a la par del calibre del bronquio, junto a su correspondiente lámina basal, la cual es lo suficientemente gruesa en los bronquios lobares como para identificarla en microscopía óptica.
Al epitelio y a su lámina basal le sigue la lámina propia, similar a la de la tráquea, conformada por tejido conectivo laxo y linfoide, encontrando también glándulas bronquiales compuestas seromucosas y abundante fibra elástica. La lámina propia también verá su calibre reducido a la par que la del bronquio. La tercera capa identificable es la muscular. Esta se trata de una capa continua de fibras musculares lisas, tanto circulares como helicoidales. En los bronquios de menor calibre será más delgada, pudiendo llegar a ser algo discontinua. Cabe destacar que existen espacios entre los haces de fibras musculares lisas dispuestas helicoidalmente. La siguiente capa es la submucosa. Igual que en la lámina propia, encontramos tejido conectivo laxo con glándulas bronquiales. Es una especie de lámina limitante entre la capa muscular y la fibrocartilaginosa, la cual es la siguiente y penúltima capa. La capa fibrocartilaginosa está formada por placas de cartílago hialino con formas irregulares unidas por tejido conectivo denso. Estas placas también son más pequeñas en bronquios de menor calibre. Además, en estos el cartílago es elástico en lugar de hialino. Entre las placas de cartílago de los bronquios de mayor calibre también encontramos glándulas bronquiales. La última de las capas de la pared de los bronquios es la capa adventicia, la cual está formada por tejido conjuntivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y alveolos del parénquima pulmonar adyacente. En cuanto a las relaciones, podemos hablar de las relaciones comunes a los dos, como son por ejemplo los elementos que componen el hilio pulmonar, la arteria pulmonar que la tienen delante, las venas pulmonares delante y abajo y las arterias bronquiales que se sitúan detrás de los mismos. Y también podemos hablar de relaciones concretas de cada uno. Tenemos entonces del bronquio izquierdo, encima y por detrás, el callado de la aorta, lateralmente el nervio recurrente izquierdo y detrás el esófago. Del bronquio derecho tenemos la vena cava superior, delante y la cigos mayor situada de manera lateral. Terminados así los bronquios principales, se dividen en bronquios intrapulmonares. Estos nacen de la ramificación de cada bronquio al penetrar en el pulmón a través del hilio. Estas ramificaciones corresponden a los bronquios secundarios o lobulares que llevan el aire a un túbulo, 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo, como hemos dicho anteriormente, y estos lóbulos al mismo tiempo se dividirán en terciarios o segmentarios, que se llaman así ya que llevan el aire a un determinado segmento. En segundo lugar tenemos los bronquios intrapulmonares que se ramificarán y se dividirán en bronquios lobares, luego en bronquios segmentarios y por último se dividirán alrededor de 16 veces para dar lugar a los bronquiolos. En cuanto a la anatomía de los bronquiolos, cada bronquiolo se divide varias veces hasta formar los bronquiolos terminales. La zona de segmento pulmonar que recibe aire de un bronquiolo se denomina lobulillo pulmonar y es una zona de 1 a 2 centímetros de diámetro delimitada por un tabique muy delgado de tejido conjuntivo, mientras que la zona de un lobulillo pulmonar ocupada por un bronquiolo terminal se denomina acino pulmonar y tiene un diámetro de 1 a 2 milímetros. Los bronquiolos terminales se ramifican hasta originar los bronquiolos respiratorios. Cada bronquiolo respiratorio, que también se dividirá varias veces para formar los alveolos, estos bronquiolos respiratorios junto con los alveolos a los cuales envía el aire formarán la unidad bronquiolar respiratoria. En cuanto a la histología de los bronquiolos, comienza con un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado cuyas células se disponen en 2 niveles de núcleos. Al principio este epitelio cilíndrico ciliado simple, pero al disminuir el calibre se vuelve cúbico en los bronquiolos terminales. Las distintas células que hallamos en este son células algunas caliciformes en los bronquiolos de mayor calibre o aisladas, tanto células en cepillo como serosas como endocrinas, pero las más abundantes son las ciliadas, aunque como ya hemos dicho van disminuyendo progresivamente con el calibre. De manera inversa a estas últimas progresan las células de clara, que son más escasas al principio del bronquiolo y aumentan conforme nos acercamos al bronquiolo terminal. Estas son células prismáticas sin cilios, cuya porción apical es convexa y sobresale en la luz bronquiolar. En el citoplasma de esta zona se hallan granulos secretorios. Las células de clara secretan una proteína trisactiva que impide que se colapse la luz bronquiolar. Por último, también podemos encontrar tejido conjuntivo y una capa muscular muy laxa de fibras musculares lisas dispuestas circular o helicoidalmente. La pared de los bronquiolos respiratorios tiene algunas diferencias debido a que son zonas de transición entre el árbol bronquial y los alveolos. Tienen epitelio cilíndrico simple al principio y cúbico simple al final. En estos predominan las células no ciliadas, sobre todo las de clara, pudiendo haber alguna ciliada y alguna serosa. La principal diferencia es la aparición de algunos neumocitos tipo 2. También encontramos dilataciones o imaginaciones epiteliales en las que el epitelio disminuye un poco el calibre. Estas son alveolos donde ya se produce el intercambio de gases. Su capa muscular todavía es evidente, pero los haces de fibras musculares están más separados cuanto menor es el calibre. Por último, la porción final del bronquiolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar, pudiendo ser una transición de manera brusca en la que el epitelio cúbico se transforma de repente en epitelio plano o puede hacerlo de manera gradual. Cabe destacar que a diferencia de la pared de los bronquios, en la pared de los bronquiolos no hay ni placas de cartílago ni glándulas. En cuanto a la vascularización del sistema bronquial, los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales pertenecientes a la circulación mayor y con origen directo en la cara inferior del callado aórtico, en el lado izquierdo, o en alguna de las primeras arterias intercostales,
en el lado derecho del cuerpo. Estas son arterias muy finas que penetran en el hilo pulmonar por delante del bronquio y se van ramificando según el patrón de este. Las venas bronquiales salen del pulmón por el hilio para desembocar en la vena ácigos, lado derecho, o en la hemiácigos, accesoria, lado izquierdo del cuerpo. De ahí irán a parar a la vena cava superior. Están en posición pre y retrobronquial, sin estar alrededor del bronquio ya que desde el inicio se separan de él. Por último, en cuanto a la inervación, encontramos el sistema nervioso vegetativo, plexos cardíaco pulmonar, del simpático. Tenemos los ganglios torácicos derechos e izquierdos, de los cuales salen los nervios cardíacos, que dan lugar a los plexos cardíacos profundo y superficial. El profundo da lugar al plexo coronario derecho y al coronario izquierdo. Además, también de él sale el plexo pulmonar anterior derecho, que irá a las arterias pulmonares y las glándulas bronquiales y al músculo liso de los bronquios. El superficial también sigue con el plexo coronario derecho, después con el plexo pulmonar anterior izquierdo, y este irá a parar a las arterias pulmonares, glándulas y al músculo liso. Del parasimpático tenemos los nervios vagos o neumogástricos derecho e izquierdo. Estos van al plexo pulmonar posterior derecho e izquierdo y estos inervarán las arterias bronquiales, las glándulas bronquiales y el músculo liso de los bronquios. El simpático se encarga de la dilatación de los bronquios y de disminuir la secreción glandular, y por el contrario el parasimpático se encarga de estrechar la luz bronquial y de aumentar las secreciones. La región respiratoria es la zona del pulmón en la que se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Aquí se incluyen los bronquios respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares con los alvéolos. Como ya hemos dicho antes, el bronquio respiratorio más pequeño se continúa con el conducto alveolar. Este se divide entre 2 y 3 veces y finalmente a su luz aboca la luz amplia de los alvéolos. Al final de los conductos alveolares o a lo largo de su trayecto se encuentran los sacos alveolares, que son espacios dilatados ciegos rodeados por alvéolos. Los conductos alveolares son la zona de transición entre la porción conductora del aparato respiratorio y el sistema de intercambio gaseoso. Es una estructura alargada que prácticamente no tiene pared. Son pasajes revestidos de alvéolos y regiones ocasionales de epitelio cúbico simple. La poca pared que tienen está formada por elementos de los bordes libres de los tabiques alveolares que hay entre alvéolos contiguos. Los pocos elementos que encontramos en la pared del conducto son células epiteliales bronquiolares, haces pequeños de fibras musculares lisas que forman unos anillos en las zonas de la pared en las que no hay alvéolos y fibras elásticas. El saco alveolar es la zona final dilatada de un conducto alveolar. Es un fondo de saco ciego rodeado por alvéolos y aquí es donde se oxigena la sangre. Bueno, en la última parte de nuestro trabajo llegamos a los alvéolos pulmonares. Recuerdo que se encuentran conformando los sacos alveolares y que también hay algunos en los bronquiolos terminales de primero a tercer orden. Estos alvéolos pues están íntimamente relacionados con los capilares sanguíneos, que proceden de la arteria pulmonar que trae esa sangre venosa que al pasar por los alvéolos pues se produce el intercambio gaseoso y terminarán en la vena pulmonar pues que lleva esa sangre arterial, es decir, rica en oxígeno. ¿Qué es un alvéolo? Pues es una esfera poliédrica de 200 a 300 nanómetros que está separada pues por tejido conjuntivo y capilares sanguíneos. En concreto se conocen como tabiques alveolares, este tejido conjuntivo, que no es más que una fina capa de tejido epitelial a ambos lados del alvéolo y una capa de tejido subepitelial que se conoce como intersticio pulmonar. ¿Qué consta el tejido epitelial alveolar? Pues de dos células epiteliales principales, el neumocito tipo 1, que supone un 90% de la superficie alveolar, pero del total supone un 40% de las células epiteliales. Tiene una forma plana y un núcleo aplanado, y pues algunos elementos pues tienen microfilamentos, microtúbulos, etc. Los neumocitos tipo 2, en cambio, son un 60% de las células epiteliales, tienen una forma cúbica o redondeada y pueden presentar alguna microvellosidad. Lo más importante, pues que contienen unos granulos conocidos como cuerpos laminares, que los liberan al alvéolo y formará el surfactante. ¿Qué realiza el surfactante? Pues disminuye la tensión superficial y hace que en cada expiración no se colapsen las paredes de los alvéolos. También vamos a hablar de los macrófagos que se encuentran en la luz de los alvéolos, que realizan funciones de fagocitar algunos elementos que se pueden introducir en el aire inspirado, como bacterias o polvo, etc. Incluso algunos hematíes que se extravasan en procesos ya patológicos. También la barrera hematogaseosa se encuentra en el tabique alveolar, porque está conformada pues, por los elementos por los que tienen que difundir o pasar los gases para alcanzar desde la sangre la luz alveolar, como es en el caso del oxígeno, o para alcanzar la luz alveolar desde la sangre, que es en el caso del CO2. El grosor de la barrera normalmente tiene una media de 2,2 micrómetros, pero que va variando. Hay zonas que son más gruesas porque presentan más elementos como de tejido conjuntivo, como algunas fibras, y algunas simplemente los capilares están justo debajo del epitelio. Pero bueno, en concreto, el caso de la barrera hematogaseosa más fina posible
los elementos serían el surfactante, el neumocito tipo 1, la lámina basal, tanto del epitelio alveolar y del endotelio capilar, que se pueden llegar a fusionar si están muy cercanos, y pues la célula endotelial que forman los capilares continuos. Los capilares continuos típicos del alveolo.